ya tenemos a nuestro siguiente ponente, es Joan Soriano, ya le voy a ir dando paso. Bienvenido, Joan. Hola, ¿qué Joan tal? Buenas es tardes. responsable de la actualidad de Threat Intelligence en S2 Grupo, una empresa amiga. Y nada, va a traer pues una sesión bastante interesante, más o menos en línea de lo que comentó el año pasado, ¿vale? El que no lo sepa, pues estuvo el año pasado con nosotros, este es su segundo año consecutivo participando. El año pasado gustó bastante, ¿vale? La ponencia, y espero que este año pues resulte también bastante interesante y que lo puedan, digamos, adquirir ese conocimiento que seguro que nos vas a transmitir. Nada, te voy a compartir, me enrollo mucho, comparto la presentación y nada, bienvenido y pinta muy interesante esta generación de hipótesis de inteligencia desde el razonamiento inductivo. Nada, te doy los mandos. Pues muchas gracias, Iván. Vale, vamos a empezar. Muy buenas tardes, soy Joan Soriano. Hoy vamos a ver lo que es el razonamiento inductivo en la generación de hipótesis de inteligencia en el dominio virtual. Al final, el objetivo de esta charla es determinar cómo después de ese desarrollo, de ese dominio virtual que ha generado el ser humano a través del desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la información, nos estamos encontrando con que una vez desarrollado e incluso interconectado entre todo el mundo, nos estamos encontrando que seguimos teniendo problemas en lo que es la adquisición del conocimiento, es decir, en lo que es la experiencia dentro del dominio virtual. Simplemente nos encontramos cada día en situaciones donde nos preguntamos si es verdad la observación y qué es lo que vemos, qué es lo que estamos viendo, cuánto podemos garantizar en el conocimiento de una experiencia dentro del dominio virtual. Entonces, para ello vamos a ver cómo podemos afrontar y qué metodologías podemos ver para la hora de adaptarnos o incluso predecir esta generación de un razonamiento inductivo. El guión que vamos a seguir va a ser primero determinar qué es el dominio virtual y sobre todo qué características diferenciadoras tiene con respecto al dominio físico. Luego abordaremos el conocimiento dentro del dominio virtual, es decir, cómo un sujeto operativo hace una experiencia dentro del dominio virtual, cómo las problemáticas que surgen a través de las características del dominio virtual no hacen trivial la aproximación dentro del razonamiento inductivo, y para ello desarrollamos un método. Finalmente, veremos qué tipo de efectos está provocando que este dominio virtual esté cada día más presente en nuestra cotidianidad. En todo, cómo ese dominio virtual está cada día más presente en esas premisas que teníamos asentadas dentro del dominio físico, y cómo poco a poco nos están bailando un poco esas premisas que teníamos definidas. Bien, bueno, pues yo actualmente trabajo dentro del equipo de Lab 52, el equipo de ciberinteligencia de S2 Grupo. En S2 Grupo llevo ya desde 2016, así que un poquito sobre mí. Vale, ¿qué características tiene el dominio virtual? Bueno, pues hay una serie de características muy particulares y muy diferenciadoras respecto al dominio físico. En primer lugar, tenemos que está construido sobre el bit, es decir, como decían los filósofos griegos, el átomo dentro del dominio virtual para nosotros es el bit. Y esto lo que nos está facilitando, lo que nos permite al ser humano dentro del dominio virtual, es que dispone de esa capacidad de construcción de estructuras complejas. Es decir, nosotros en el mundo físico no podemos crear de la nada una estructura. Podemos manufacturarla, pero no crearla desde cero. En el mundo virtual sí que disponemos de esa capacidad. Es decir, disponemos de una posición dentro de un demiurgo virtual. En consecuencia, a esta construcción sobre el bit tenemos también la capacidad de modificación del escenario operativo. Es decir, este escenario operativo, a pesar de que disponemos un nivel físico, un nivel a nivel de hardware, todo lo que es a nivel de software también es un escenario lógico. Y por lo tanto, al estar basado en información, es decir, también estar basado sobre bits, no está garantizada la no modificación. Al final, la premisa de la información se puede hacer el ejemplo con, por ejemplo, una casa. Cuando alguien entra a robar a una casa, tiene que forzar la cerradura, tiene que abrir una puerta, pero tiene que entrar por algún tipo de método, ¿no? Hay unos límites físicos que no pueden atravesar. Todos sabemos que en el dominio virtual no es así. Es decir, podemos tener una vulnerabilidad, desconocer que tenemos esa vulnerabilidad y directamente atraviesan la puerta. Es decir, todo aquello que está conformado a través de información, a través de bits, un sujeto operativo con los suficientes permisos, bien de manera legítima o bien a través de la explotación de una vulnerabilidad, tiene la capacidad de modificación del entorno. Es decir, todo aquello que nosotros estamos observando, las reglas con las que nosotros creíamos jugar dentro de un escenario operativo, un sujeto puede llevar a cabo esa modificación y cambiarnos
esa experiencia. Luego, la experiencia dentro del dominio virtual siempre se obtiene a través de los medios que proporciona el escenario operativo. Es decir, cuando tú ves lo que pone en la pantalla, al final no es más que esa conjunción entre el input de un usuario y los diferentes drivers operando sobre el sistema operativo para conjugar con el sistema lógico y devolver ese escenario. A pesar de que tú puedes abusar del sistema y obtener una mayor información, no está implementado, no será uno de los sistemas implementados porque siempre será uno de los sistemas implementados porque cuando uno obtiene la información, por ejemplo, en bruto, cuando disponemos del bruto de una información, todo en hexadecimal, todo en ceros y unos, nosotros no vemos un PDF dentro de ese información en bruto. Es decir, nosotros para tener la experiencia de lo que es el objeto del PDF dentro del dominio virtual, siempre va a ser necesario, digamos, ese intérprete, ese intermediario que va a hacer que el lector del PDF me permita a mí acceder a ese objeto virtual, ¿vale? Con lo cual, la experiencia en el dominio virtual siempre va a ser a través de los diferentes medios que proporcione el escenario operativo. En cuanto al tiempo, el tiempo tiene dos consideraciones y diferenciales dentro del dominio. En primer lugar, es que el tiempo es una dimensión relativa, es decir, estamos hablando de ciclos de reloj, estamos hablando de que un sistema controlado se puede reiniciar y vamos a volver exactamente al mismo tiempo y con el contexto exacto que se da. Además, el tiempo incorpora una segunda problemática, que es que el tiempo operativo, es decir, el tiempo en el que funciona el dominio virtual, está a órdenes de magnitud muy superiores a la experiencia de lo que es el plano físico. Es decir, nosotros no podemos ver cómo se van moviendo los bits de un sitio a otro, no podemos ver cómo se van creando, es decir, la velocidad es inmediata. Entonces, sí que es verdad que lo que hemos hecho ha sido crear una serie de registros que nos permiten llevar a cabo que cada vez que ocurre esa acción, ya que nosotros no podemos acceder a la experiencia, sí que lo dejamos registrado en un fichero que nosotros podemos consultar para ver esos registros de la experiencia. Ahora luego hablaremos especialmente de este tema. La capacidad de automatización. No solo disponemos de la capacidad de creación, como he comentado antes, sino que debido a esta rapidez que ofrece el tiempo, también tenemos la capacidad de replicación, todo el tema de automatización, de llevar a cabo procesos de manera automática y sobre todo sin coste, es decir, construido sobre el mundo virtual, con lo cual no nos hace falta ningún tipo de materia prima. ¿Vale? Todos estos son impedimentos que tenemos a la hora de explorar el dominio virtual y con lo cual lo que es el conocimiento de lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es real, lo que es falso dentro del escenario virtual es verdaderamente complejo. Con lo cual, ¿a qué nos podemos agarrar? Bueno, al final, el sistema virtual, el dominio virtual, está construido sobre un sistema lógico. Es decir, nosotros sí que sabemos que dadas unos inputs, sabemos qué tipo de output y eso no va a fallar. Es decir, mientras que nosotros, en lo que es el escenario físico, hemos tenido que ir haciendo pruebas y errores, lo que es el pensamiento inductivo para la creación de métodos científicos y, por lo tanto, predecir esas leyes de la naturaleza, dentro del dominio virtual no es así. Ya las hemos creado nosotros y ya sabemos cómo debería funcionar, ¿vale? Con lo cual, esta premisa es un punto de partida que nos va a permitir luego agarrarnos para el tema de todas estas incongruencias que estábamos comentando antes, un punto de apoyo para poder llevar a cabo el desarrollo de los métodos de razonamiento inductivo. Vale. La cuestión en cuanto a la gnoseología en el dominio virtual, es decir, la experiencia. Cuando nosotros llevamos a cabo la observación de un objeto dentro del dominio virtual, ¿qué complicaciones tiene? Bien, todos sabemos que el dominio virtual, si cualquiera con los suficientes permisos puede modificar lo que quiera y si no podemos garantizar que haya un usuario que haya podido abusar del sistema, cualquier objeto puede ser modificado. Y es más, también se puede meter en lo que es las capacidades de observación e incluso visualización, es decir, en todas esas llamadas a la API la puede hookear, se puede meter en medio y con lo cual puede modificar cualquier tipo de las experiencias. Es decir, nosotros podemos ver un PDF, ir a ver un PDF que parezca un PDF, la primera vez siempre fue un PDF y la segunda vez venía troyanizado. Con lo cual, no podemos conocer
dadas los mecanismos fenomenológicos que proporciona el dominio virtual, no podemos conocer porque además esa modificación no va a ser experimentada. Y esto lo que obliga es a incumplir la ley de la uniformidad de la naturaleza de John Stuart Mill. Es decir, lo que proporcionaba la ley que comentaba John Stuart Mill es que tú puedes construir un método científico debido a que se puede garantizar la continuidad. Es decir, yo cuando cojo una manzana, sé que si esa manzana la tiro y cae a una velocidad, si después se repite ese mismo hecho, yo puedo crear un método científico y a partir de ahí construir mi ley sobre la naturaleza, ¿no? En este caso, dado que nosotros no podemos garantizar que la observación sea exactamente continuista, no podemos garantizar y, por lo tanto, se incumple esta ley de uniformidad de John Stuart Mill. Por lo tanto, ¿cómo es posible el conocimiento? Si, digamos, ese genio maligno de Descartes siempre puede estar en cualquier punto a la hora de bloquearnos y llevar a cabo la experiencia, digamos, de manera correcta. Pues vamos a verlo. Bien, vayamos a lo que es el proceso de inducción. ¿Qué es el método de inducción? El método de inducción es el método de llevar a cabo una hipótesis donde la conclusión contiene más información de la que hay en las premisas, ¿vale? Con lo cual se pueden llevar a una serie de hipótesis y ampliar el conocimiento, lo que es al contrario del deductivo. ¿Un ejemplo del método de inducción? Bueno, pues todos los perros que yo he visto tienen 4 patas. Por lo tanto, los perros tienen 4 patas. ¿Es verdad que los perros tienen 4 patas? Bueno, pues de momento con las premisas que se habían fijado no lo sabemos. Podría llegar un perro de 5 patas. Sin embargo, a través de la repetición de la experimentación se puede crear una ley que diga que los perros tienen 4 patas. Lo que decíamos, si los elementos objeto de esta experiencia pueden ser modificados por un genio maligno, ¿cómo es posible el desarrollo de un método de inducción? Y es más, ¿cómo podemos romper ese solipsismo donde no podemos garantizar el conocimiento de nada? Porque tampoco podemos quedarnos quietos, ¿no? ¿Cómo llevamos a cabo este método para romper con el solipsismo? Bien, pues como hemos dicho, se conocen las leyes del dominio virtual. Es decir, hay un sistema lógico con unas leyes lógicas basadas en ANDs, en ORs, en ceros y unos que llevan a unas estructuras y, por lo tanto, acaban creando unos procesos basados en el sistema lógico. Esta experiencia debería ser uniforme con el sistema lógico. Sin embargo, hay una interferencia que es entre lo que se espera en la parte lógica y la propia experiencia, ¿vale? Con lo cual, este es nuestro problema, la verificación e incluso, tras el conocimiento de esta interferencia, crear un modelo de proyección para la predicción de futuros conocimientos. Bien, ¿qué tiene el dominio virtual? Bueno, pues en el dominio virtual lo que tenemos, a diferencia del dominio físico, es que tenemos un modelo, un sistema de observación diferente. Es decir, se puede consumir lo que es el escenario virtual, ¿vale? Lo que es el escenario operativo dentro del dominio virtual, se puede observar desde dentro, pero también se puede observar desde fuera, ¿vale? También podemos acceder desde fuera del sistema propio que proporcione un sistema operativo, por ejemplo. Se puede replicar, se puede extraer, se puede llevar a otro sitio y consumir esa misma información de manera extraída a las particulares de ese sistema operativo, ¿no? Con lo cual se pueden llevar a cabo, se puede consumir directamente el hexadecimal. Por lo tanto, ahí tenemos dos métodos, uno exterior y otro interior. Digamos que el exterior tiene la información completa. Sin embargo, no tiene la capacidad de percibir, pues solo puede ser percibida a través de los inputs y outputs virtuales, lo que decíamos del PDF. Si yo tengo un PDF en hexadecimal, yo para ver toda la experiencia de lo que tiene el PDF, para ver los logos, para ver el subrayado, todo esto tiene que ser a través de un lector. Y es más, si yo tengo un disco duro que está cifrado, yo tengo toda la información ahí. Sin embargo, sin la información clave que me permite descifrarla, esa experiencia no me sirve para nada. Yo no estoy obteniendo conocimiento de mirar ese hexadecimal, ¿vale? Sin embargo, hemos dicho que es necesario pasar por la experiencia interior, pero el método interior ya hemos dicho que es susceptible de engaño. Con lo cual necesitamos un método de reconstrucción y, por lo tanto, una definición de esa interferencia particular. Es decir, lo que queremos es, ¿se puede extraer este método de interferencia particular en un escenario operativo particular? Bien, para establecer este método de análisis y desarrollo de hipótesis, vamos a hablar de qué elementos tenemos que definir para hacer el plano de lo que es las casuísticas del conocimiento del dominio virtual. Tenemos, en primer lugar, el sujeto operativo, que es
el sujeto que lleva a cabo la experiencia. Puede ser una persona que está delante de un ordenador y con lo cual al clicar hay una serie de inputs, outputs que se van consumiendo para acabar de llegar al elemento y visualizarlo, o directamente puede ser un usuario dentro del sistema operativo, con lo cual alguna tarea automatizada que automáticamente pregunte por una información y consuma el sujeto operativo, el que lleva a cabo la acción. En segundo lugar, tenemos el escenario operativo, que es el conjunto de elementos lógicos que son particulares de un sistema, ¿vale? Vamos a hablar de este contexto, este escenario donde hay unas reglas particulares. Ya sabemos que tenemos diferentes sistemas operativos, incluso tenemos diferentes permisos dentro para los usuarios dentro de un mismo sistema operativo. Pues la particularización de todas esas reglas de juego dentro del dominio virtual le vamos a llamar escenario operativo. En tercer lugar, tenemos la experiencia, es decir, la observación, el producto de una observación, ¿vale? Y finalmente tenemos el objeto de la experiencia, que es el objeto pasivo, ¿vale? El que es observado, el que es visto, el que recibe esa experiencia. El objeto de la experiencia es realmente particular en el dominio virtual por lo que hemos dicho. Podemos realizar una experiencia de un objeto en sí, es decir, podemos ver que el PDF está en una carpeta particular, o podemos ver que un usuario ha accedido a un PDF, pero nosotros no estamos viendo esta acción del usuario, sino que estamos viendo a partir de un registro, dentro de un EVTX, ¿vale? Debido por lo que hemos comentado, una limitación del tiempo. ¿Qué cuestión tenemos aquí? Pues que el registro añade una derivada en la complejidad. El objeto en sí no puede ser falso. Pueden ser falsos los caminos que han llegado hasta el objeto y te pueden estar presentando un objeto falso. Pero si yo veo un PDF, ese PDF existe en algún sitio, aunque no sea el que yo espero, ¿vale? Luego explicaré más adelante esta premisa. Sin embargo, el registro sí. Es decir, si yo veo un registro, alguien puede haber quitado de ahí una entrada, alguien puede haber añadido ahí una entrada. Es decir, el registro que yo llevo a cabo, la experiencia, sí que puede ser falso, ¿vale? Con lo cual, añade este grado de complejidad. Vale, vamos a hablar de proposiciones. ¿Qué es una proposición? Es el juicio en el que se afirma o se niega la correspondencia entre un sujeto y un predicado dados. Y en este caso, para realizar este tipo de método inductivo, ¿vale? Vamos a hablar de diferentes tipos de condiciones. En primer lugar, vamos a hablar de las condiciones suficientes, donde es el tipo de variable que por sí sola hace cumplir la premisa. Es decir, yo tengo A y B y produce C. Sin embargo, si tengo A, produce C. A es una condición suficiente. ¿Qué es una condición necesaria? Es una variable que es requerida por otra para hacer cumplir su proposición. Es decir, yo tengo A y B es C, pero A solo no es C, con lo cual depende de B, ¿vale? Esta sería una condición, con lo cual este es otro punto de respaldo. Vale. ¿Qué premisas vamos a asumir aquí? Una sola observación dentro del dominio virtual es imposible de afirmar que es verdad, ¿vale? Cualquier tipo de observación que se lleva dentro no se puede decir que es verdad o que es mentira. Siempre es susceptible de que haya n variaciones donde no sepamos si es verdad o es falso. ¿Cómo afrontamos este tipo digamos, estos estados de una proposición que hayamos hecho? Bueno, pues la proposición debe ser separada y ofrecer la posibilidad de ser verdadero o falso en cada una de las potenciales interferencias de la experiencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, al abrir un PDF, lo que hago es clicar, coge el sistema operativo y le pregunta abrir un fichero, coge el sistema operativo, accede a ese fichero operativo lo visualiza y hasta que yo recibo esa experiencia hay N sitios donde me ha podido engañar. ¿Dónde me ha podido engañar? Pues a lo mejor el ratón me ha clicado y no he clicado sobre el PDF que quería. A lo mejor el sistema me ha redirigido y en lugar de abrirme un objeto de tipo PDF me ha abierto otro. Lo que decíamos, al presentarme un PDF, ese PDF sí que es verdadero. Sí que es verdadero el propio PDF. Es posible que me haya redirigido a otro que no es el que yo espero, pero el objeto que yo estoy viendo sí que es verdadero. Y últimamente en la presentación, es decir, yo puedo haber clicado en el que toca, el sistema puede ir a abrir el que toca, sin embargo, la presentación que me hace es de un fichero que no es el que toca, ¿vale? Entonces, todas esas interferencias, todas esas posibilidades que hay dentro de una experiencia dentro del dominio virtual pueden ser definidas como una matriz con todas las posibilidades. Es decir, un sumatorio donde están recogidas todas las posibilidades de un estado, ¿vale?
¿Qué tenemos que hacer una vez si sabemos que una única experiencia no es verdadera? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que se va a llevar a cabo es la comparativa con experiencias necesarias, suficientes y sobre todo contradictorias, lo que permitirá dibujar una serie de incompatibilidades entre sí. Esta serie de incompatibilidades que entre una experiencia y lo que deberíamos esperar en un sistema lógico proporcionarán, el sistema de ajuste. Esta matriz de interferencia que hará que se ajuste con la matriz, digamos, de observación, podrá extraerse y podrá aplicarse a futuras métodos de experiencia con el objetivo de ya poder predecir cuáles son los elementos verdaderos o los elementos falsos que me puedo ir encontrando. Con lo cual me va a hacer, digamos, ese ajuste, ese elemento de ajuste entre mi experiencia y la verdadera. Y aquí, en este caso, he simplificado mucho, ¿vale? Todos sabemos que hay muchos elementos intermedios dentro de un dominio virtual, dentro de lo que es el funcionamiento interno de un sistema operativo, un sistema de procesos, etcétera. He intentado simplificar lo máximo para que se pueda entender y poder simplificar todo lo que es el tamaño de las matrices. En primer lugar, vamos a buscar, pero no encontramos un evento de autenticación del 4624, de tipo 10, de RDP, etcétera. Es decir, vale, abrimos un fichero y no encontramos un registro que a priori podríamos empezar, aunque ahí todavía no vamos a entrar. ¿Cuáles son las diferentes partes con las cuales podemos afirmar la experiencia? Bueno, pues hemos abierto un VTX, hemos visualizado un VTX y ese VTX no deja de ser un registro, con lo cual ese registro puede ser sospechoso o no sospechoso. En este caso no hemos visto nada. Independientemente, ¿vale? Toda la parte que queda en lo que es la interpretación de ese registro como malicioso o no malicioso ya quedaría dentro del dominio físico, dentro de lo que es la experiencia física y lo que es un sesgo de analista, que ahora mismo no vamos a entrar. Vamos a quedarnos en lo que es hasta que termine el dominio lógico. Vale. Esta apertura del fichero de VTX, por cada dispositivo input-output lógico, puede haber una posibilidad de ser manipulado, ¿vale? En este caso lo vamos a agrupar todo y vamos a decir que puede ser verdadero o puede ser falso. Es decir, ha abierto el fichero que tocaba o no ha abierto el fichero que tocaba. La visualización de este fichero VTX por cada dispositivo lógico, otra vez, hay una posibilidad de ser manipulado y esta visualización puede ser una visualización verdadera o puede ser una visualización falsa. Y finalmente tenemos esta visualización de un registro que existe o no existe, en este caso no existe. Este registro, tanto la existencia como la no existencia, no puede ser garantizado, con lo cual, en este caso, vamos a dejar que puede ser verdadero o falso. Vale. Dropeo. Vale, ¿cuáles son los posibles estados de la proposición comentada? Bueno, pues puede ser que el acceso al fichero puede ser verdadero o falso, una tabla con la cual la visualización del fichero es verdadero o falso y la veracidad del registro, es decir, que ese registro no contiene nada o sí que contiene nada. ¿Vale? Todo esto podemos dibujar esta tabla. Esta tabla la podemos convertir en esta matriz. ¿Vale? En esta matriz están todos los posibles estados de la proposición comentada anteriormente. Vale. ¿Qué comentamos? Bueno, pues empezamos a construir. Si tenemos un fichero donde no hay ningún tipo de registro remoto de un usuario, bueno, y de repente en otro sí que vemos esa conexión de equipo remoto, es una condición necesaria. Es decir, si nosotros, aunque también podemos entrar en duda y viceversa, sí que es verdad que esta condición necesaria son vinculante a esta segunda condición necesaria. Es decir, si yo veo un inicio de conexión desde un equipo y en el otro no lo veo, bueno, pues es posible que donde no había nada sí que debía haber algo y en el anterior viceversa, ¿vale? Con lo cual se vuelve a definir otra matriz de ese inicio de conexión remoto. ¿Qué pasa? Que cuando se realiza la operación lógica entre estas matrices, lo que obtenemos es que la proposición formulada queda eliminada en el primer caso. Es decir, no podemos garantizar que todo ha funcionado correctamente. Es decir, ni que la apertura del fichero ha sido verdadera, ni que la visualización del fichero sea verdadera, ni que el registro sea verdadero. ¿Vale? Con lo cual, digamos que eliminamos esa posibilidad de la matriz a través de esta operación lógica con la otra condición necesaria. Nuevas experiencias, digamos, nuevas definiciones de nuevas experiencias podrán aplicar nuevas operaciones lógicas contra esta matriz. ¿Vale? Esta matriz base de experiencias se puede ir contrastando con otra definición de otras operaciones lógicas. Las condiciones suficientes
permitirán determinar cuáles fases tienen garantía de ser error de la experiencia. Es decir, si yo creo una condición necesaria y no concuerda, hay un elemento de esta columna, ¿vale?, donde sí que se tiene que ser, esa se descarta como verdadera, ¿vale? El objetivo, incluso con la detección de las contradicciones, ¿vale?, ahí ya es cuando permite establecer esa comparación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer al final es que la observación que nosotros hemos tenido no es más que el producto de esta formulación del estado verdadero por una matriz de interferencia que hemos comentado antes. Con lo cual, el objetivo de estas operaciones lógicas sucesivas entre los diferentes estados, lo que nos tiene que llegar es a una matriz de interferencia que nos permitirá luego ir aplicándola sobre sucesivos estados. Con lo cual, una vez hayamos determinado que a través de operaciones lógicas lo que nos queda es una matriz donde hemos identificado que es susceptible un usuario, digamos un genio maligno que es capaz de modificar archivos, estamos hablando de que podemos aplicar esta modificación sobre las sucesivas experiencias. Es decir, cada experiencia que tengamos deberemos aplicar la posibilidad de que exista la interferencia en esta dimensión y no en otra. Con lo cual, ahí tenemos este método para la formulación de hipótesis y, digamos, este conocimiento para la predicción de elementos futuros. He simplificado mucho en lo que es en los elementos, digamos, VTX, pero estamos hablando de lo que es la experiencia dentro del dominio virtual. Tiene muchas más aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, cuando entramos en un sistema y no sabemos si estamos viendo un sistema verdadero o estamos viendo un sistema honeypot. Podemos incluso valorar de un usuario sin los permisos suficientes. Es decir, ¿estoy yo en un dominio real? Sí, quizás sí. ¿Estoy yo dentro con las capacidades? No. Se pueden ir viendo dónde hay incompatibilidades entre la lógica y la experiencia, ¿no? Luego tenemos el tema de la modificación del fichero. Es decir, lo que hemos dicho, que al hacer una observación de un elemento, ese elemento no puede ser valorado si después ha sido modificado o no. Esto tiene una particularidad muy concreta, que es que esta experiencia, esta definición del estado anteriormente comentado, tiene una dimensión temporal. Es decir, esa experiencia solo puede ser garantizada como verdadera en ese momento determinado, ¿vale? Y estas diferencias hacen que estas dimensiones comentadas, además, solo puedan ser entendidas dentro de un marco temporal concreto, ¿vale? Y finalmente, ¿qué es aquello para garantizar la verdad de que el objeto visualizado no va a ser modificado con el tiempo? Bueno, pues la extracción al dominio físico. Es decir, yo una vez tengo esos registros impresos, esos registros ya no van a poder ser modificados, ¿vale? Es una exageración, pero es un ejemplo de cómo el dominio físico es una salvaguarda de todo aquello que puede ser modificado alguna vez. Vale, finalmente vamos a hablar de los efectos en el dominio físico de todas estas consideraciones que tiene el dominio virtual. Es decir, el dominio virtual cada vez tiene más penetración en el dominio físico. Y esto lo que hace es que cada vez cosas que teníamos asentadas como verdaderas, pues cada vez dudemos más de ellas. Y esto es muy sencillo. Es decir, antes cuando veíamos al presidente del gobierno de los Estados Unidos dando un discurso, sabíamos que era presidente del gobierno de los Estados Unidos. Ahora no lo sabemos. Ahora puede ser un deepfake. Ahora esas pruebas, si un vídeo de una cámara de seguridad que se muestra en un juicio, ya no puede tener validez. Eso puede ser modificado. Es decir, cada vez todos los procesos virtuales están entrando cada vez más en el dominio físico y son capaces de replicarlo. Con lo cual, tenemos la capacidad de creación y modificación de una realidad. Y una realidad donde ya no sabemos qué es e incluso podemos hablar de una subjetividad en la propia experiencia ya en el dominio físico. Porque al final la validez de un conocimiento es el hecho de ser reconocido como un conjunto de proporciones verdaderas por una comunidad determinada. Es decir, el conjunto de la población que es aceptada. Entonces, por ejemplo, imaginemos que llega un día y entramos a Wikipedia y vemos que la Segunda Guerra Mundial no terminó en el 45, terminó en el 47. Decimos, ostras, yo pensaba que terminaba en el 45, estoy completamente seguro. Voy a mirar otro foro. Entras en otro foro de internet y hace referencia al 47. Entras en el PDF que tienes en el escritorio y otra vez hace referencia al 47. La cuestión es que si hay una posibilidad no nula de que todos esos elementos hayan podido ser modificados
digamos, por cualquier tipo de usuario, por ese sujeto operativo que tiene capacidad de modificación, con lo cual no hay límites. O sea, muy probablemente no. Muy probablemente quedará algún resquicio, pero la realidad es que una vez estás en el dominio virtual, todo el conocimiento es susceptible de ser modificado. Con lo cual, y esto da que pensar, ¿no? ¿Qué es lo que me va a garantizar que sé que la guerra mundial terminó en el 45? El libro que tengo en la biblioteca. Ese libro no va a ser modificado. Es decir, ese libro me va a seguir teniendo esa experiencia, por lo tanto, esa continuidad que sí que formulaba John Stuart Mill en esta ley de uniformidad de la naturaleza. Y con esto ya he terminado. Si tenéis alguna pregunta. Vale, veo que no hay ninguna pregunta por aquí, ¿vale? A ver. No, no hay nada. Pues nada, pues en este caso, bueno, tenías marcado hasta -10, pero si quieres completar algo más, Joan, o Nada, damos por disponible cerrado. a las posibles preguntas que hagan. Vale. Bueno, pues de momento, bueno, no seáis tímidos, ¿vale? Tenemos aquí 10 minutitos de que podemos emplearlo para ello. Si no, pues nada. Bueno, podéis contactar directamente con Joan o a través nuestra, nos ponemos en contacto nosotros con Joan. Si tenéis algún tipo de duda o algún tipo de información extra sobre algo que pues, os interese de lo que ha comentado Joan, ¿vale? Pues desde la organización de Intelcom, pues muchísimas gracias, Joan, por haber estado este segundo año consecutivo tuyo con nosotros. Ha sido una magnífica sesión. Y aquí, pues nada, de nuevo, darte la enhorabuena y las gracias por estar aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. Un placer.